Comenzamos. Pues muy buenas tardes a todos, noches, días, dependiendo de dónde nos escuchen. En nombre de Mis Datos soy yo y la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Agradecemos a quienes nos acompañan a este conversatorio con un gran tema y sobre todo con grandes especialistas y sobre todo amigas que yo tengo mucha admiración y cariño hacia ellas. Nos acompañan Claudia Ábalos de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, Iliana Gama, que es directora de Información y Accesibilidad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y Anaí Becerril, especialista en derechos humanos y protección de datos personales. Y el tema que hoy nos ocupa, sin duda, es un tema relevante porque es necesario generar espacios y foros que hablen de este tema, sobre todo con propuestas, con esa explicación de los principales retos y desafíos. Y sin duda, la proyección de muchos estudios que hablan a nivel prospectivo nos habla del crecimiento que va a tener la población de personas adultas mayores. Hay un reporte por ahí de la ONU que habla de que en 2050 uno de cada 6 personas tendrá más de 65 años y en el caso específico de México vamos a hablar de un crecimiento de población de 2.4 a 33 millones de personas adultas mayores, de acuerdo a un dato por ahí de un estudio de Profeco, lo cual nos habla de que la población está creciendo y es necesario que los países, las organizaciones civiles, los principales actores relevantes generen políticas públicas que sean focalizadas a ese sector y sobre todo que exista una inclusión en temas de tecnología para que ellos puedan utilizar estos servicios con la garantía de que van a tener conocimiento que les permite estar protegidos. Y sin duda, este pequeño contexto nos abre el panorama a platicar en este conversatorio sobre este tema con la idea de que podamos exponer cada una a través de las preguntas e intervenciones que tendremos, cuáles son los principales retos y desafíos, y para ello me voy a permitir preguntar a Claudia desde su perspectiva, ¿por qué considera que es importante este tema de la protección de datos personales de las personas adultas mayores? Muchísimas gracias, Mili. ¿Sí está abierto mi micro? Sí. Muchas gracias, Mili. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto saludar a todos los que nos estén acompañando el día de hoy. Y además estoy muy contenta porque somos puras mujeres. Así que eso también me gusta mucho, el tener este tipo de espacios. Pero pues hoy es un día dedicado a un sector que la verdad a veces lo hemos dejado como un poco de lado. Creo que todo lo que es las personas de la tercera edad, los abuelos, y que vaya que cualquier tipo de abuelo, abuelo biológico, abuelo por adopción, abuelo, porque así como hay muchos tipos de padres, hay muchos tipos de abuelos. Así que nosotros en la asociación lo que les podemos decir es que sí vemos esta enorme necesidad. Y vemos estos 4 puntos que yo quisiera plantear, a ver si están de acuerdo conmigo quienes hoy tengo el privilegio de compartir este espacio, en 4 puntos. Miren, primero, porque es importante, pues porque es su derecho. Es decir, los abuelos o la cuestión de la edad no es algo que deja fuera a nadie de poder conocer y sobre todo de hacer valer sus derechos. Y por ello es que todas las autoridades están obligadas a garantizar esos derechos en el ámbito de sus atribuciones y de sus competencias. Eso es algo que tienen que saber las personas de la tercera edad, pero además que tienen un plus porque precisamente por pertenecer a este grupo se considera un grupo vulnerable. Y entonces eso quiere decir que se debe de atender todavía con mayor rigor la protección de los derechos de las personas de la tercera edad. Entonces, esto es lo primero. Que sepan que la protección de los datos personales es un derecho reconocido a nivel internacional y que además está reconocido en nuestra constitución y en muchas de las constituciones locales y que tenemos una ley en México que protege los datos personales para el sector privado y también que tenemos otra para el sector público. Esto es algo que desconocemos muchísimos mexicanos con independencia de la edad. Entonces, sí es así como que súper importante que conozcan, ¿no? Que tienen este derecho a la protección de los datos y que a lo mejor no saben lo que son los datos personales, que esto es algo que también nos sucede de manera muy común y con cualquier edad también, que nos dicen, bueno, pues es que yo solamente estoy pidiendo un nombre y un teléfono, yo no pido datos personales. Yo solamente pido un correo electrónico y un nombre. Son datos personales, ¿no? Y a veces como que lo hacemos de acuerdo a la cantidad
y otras veces a la calidad, pero lo cierto es que todos están dentro de esta clasificación que son datos personales. Entonces es importante también que se puedan preparar o que se puedan capacitar de manera muy sencilla. Creo que las que estamos aquí podríamos darles muchos sitios donde pueden ver este tipo de circunstancias y que sepan, bueno, pues que los datos personales es toda aquella información concerniente a una persona física con la que se le puede identificar o que la hace identificable. Con la que se nos puede identificar, pues el ejemplo más común o el más fuerte que tenemos es el nombre, que nos permite identificar de manera muy fácil y plena a una persona, y la que nos hace identificable, pues puede ser la suma precisamente de varios datos, como puede ser el género, la edad, el estado civil, el trabajo o el nivel académico, en fin, ¿no? Esta suma de características que nos permiten identificar también a una persona. A veces no pensamos que los datos bancarios puede ser un dato personal, o donde trabajo, o mi nivel de estudios, las calificaciones, mis datos biométricos, mi estado de salud. A veces pensamos que todo eso entra dentro de otro tipo de información y que no lo es. ¿Por qué más las personas que están dentro de este grupo de adultos mayores tienen que saber respecto a datos personales? Porque ahora también estamos en una circunstancia social importante a nivel Latinoamérica principalmente, en donde los abuelos tienen esta capacidad, en muchos de los casos, esta obligación de ser cuidadores de menores, en donde van por ellos a la escuela, en donde se los dejan toda la tarde porque papá o mamá a veces ya no están, o porque si están, están trabajando, por cualquier circunstancia que esté sucediendo, pero que tienen a su cargo un menor y que ahora ese menor tiene a su alcance muchísimos dispositivos móviles, desde la actividad escolar o porque se nos hace muy fácil también regalárselos desde edades muy tempranas. Y entonces se los dejamos además a los abuelos, o también con los abuelos dejamos un dispositivo para que los niños estén tranquilos, ¿no? Y no nos den lata. Entonces sí es importante que los abuelos conozcan no solamente datos personales, sino de algunas otras cuestiones importantísimas para evitar algún tipo de incidentes, y de poner no solamente a los abuelos, sino que los abuelos pongan en una circunstancia de riesgo a los menores que están bajo su cuidado. Y otra de las circunstancias que también los vuelve pues un grupo también muy vulnerable es que, de acuerdo a muchas estadísticas, pues los adultos mayores son de los más estafados en nuestro país, es el grupo más estafado, así que de los que caen de manera muy fácil en estos engaños a través de anuncios espectaculares, de ofertas, regalos, rifas, y a través de los cuales obtienen sus datos personales. Lo vimos con algo pues tan asequible a todos y tan indispensable como lo fue la campaña de las vacunas, o como fue la campaña de vacunación en México, en donde hubo incluso una alerta de la propia autoridad sanitaria, ¿no? En donde creo que los mecanismos no fueron los más óptimos, pero con independencia de ello, pues lo cierto es que mucha gente fue estafada porque obtuvieron sus datos personales a través de campañas de vacunación que no eran auténticas. Entonces, bueno, pues a través del acceso a un derecho tan importante como lo es el acceso a la salud o el acceso a una vacuna para poder seguir con un estado de salud óptimo, de no habernos contagiado ahora en esta contingencia sanitaria mundial, pues aquí es que caemos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también ver las políticas que se están estableciendo para adultos mayores para que puedan pues acceder a algún tipo de información indispensable para poder prevenir este tipo pues de incidentes que tenemos sobre todo a través de medios electrónicos? Y bueno, pues yo creo que toda acción, tanto de autoridades como de sociedad civil, con independencia de que pueda ser del propio gobierno, me refiero a órganos constitucionales autónomos como es el propio INAI o los órganos garantes locales, yo creo que de la mano con sociedad civil y por supuesto con el sector académico se pueden hacer cosas muy importantes en beneficio de este grupo. Mili, creo que ya me excedí del tiempo,
Así que, pero lo último que quiero decir de por qué también tienen que saber de datos personales, porque esto combinado con con un buen uso o con un uso menos inseguro y más responsable de la tecnología también ayuda mucho a la disminución de las brechas digitales que tenemos con los adultos mayores y que eso también ayuda al tener esta circunstancia de cuidador también abona mucho en la educación, en hábitos digitales para los chicos y para los propios papás, ¿no? Entonces, estas son de las pocas cosas, ¿no? Que influyen muchísimo en el día a día de por qué los adultos mayores deben de conocer de sus datos personales y deben aprender a cuidarlos siempre. Y si no, bueno, pues al rato ponemos aquí en el chat los canales de la asociación, lo que podamos hacer nosotros para acompañarlos en cualquier tipo de procedimiento. Damos cursos también, muchos de ellos, o por decir si no decir la mayoría de ellos gratuitos. Damos muchos cursos a abuelitos conectados, abuelitas enredadas, ciberabuelos. Así son los cursos que tenemos en la asociación. Así que en lo que podamos apoyar, si alguien quiere algún tipo de capacitación para gente de la tercera edad, con mucho gusto, estamos con la mano levantada siempre. Muchas gracias, Claudia. Sin duda, cada uno de los puntos que tú mencionas abren como muchos retos y desafíos que vamos a ir desmenuzando y platicando. Creo que esta parte específicamente donde mencionas el rol que ellos toman como cuidadores y que lo he visto incluso en la vida diaria, como a veces mi propio hijo le explica a mi mamá cómo usar su celular. Entonces, a veces también es esa necesidad de interactuar entre las generaciones para tener paciencia y tolerancia en poder explicar ciertas cosas que para ellos es complicado. Y de ahí me voy a detener uno de los puntos que particularmente mencionaste y que va a dar entrada a la participación de Anaidi, donde hablamos justamente de ser un grupo vulnerable. Ellos están expuestos a diferentes riesgos y diferentes escenarios que a ellos les pueden generar una afectación con respecto a sus datos, su propia integridad, a lo mejor exista un daño patrimonial o diferentes escenarios que pueden afectarlos a ellos y sobre todo generar una afectación significativa. De ahí me permito preguntar a Anaidi, ¿cuáles son las modalidades que son utilizadas o que tú nos puedas mencionar por los atacantes para comprometer los datos personales de las personas adultas mayores? Hola, muchas gracias, Miri, por la pregunta. Hola, Claudia, hola, Liliana, hola, Elizabeth, a todos que nos acompañan. Muchas gracias. Estaba escuchando ahorita lo que señalaba Claudia y lo que preguntas. Fíjate que al final del día entendemos mucho que estamos en el mundo digital, como hubiera dicho, en los últimos 2 años, sobre todo los adultos mayores, todos, para empezar, todos somos vulnerables. Eso yo creo que es bien importante. Hay unos que somos más vulnerables que otros, ¿no? Aquí lo que queremos justamente es ir viendo esos pasos, esa gestión para disminuir el que seamos tan vulnerables. Y yo he visto mucho, por ejemplo, sobre todo para el tema de patrimonio, y en verdad es algo que sucede mucho, que si bien con este cambio drástico que hubo a que estuvieran cada vez más utilizando la banca en línea, eso los expuso obviamente a un gran riesgo a todos, ¿no? Sobre todo las personas que nunca habían utilizado. Pero te puedo decir que puede ir desde adultos que todavía van al cajero y no falta el quien yo le ayudo a utilizar el cajero, porque en verdad los vemos enfrente de un cajero, los vemos enfrente de una computadora y se le quedan viendo con temor a hacer algo que a lo mejor pueda suceder. Yo me acuerdo que le decía a mi abuela cuando le ponía el iPad o la computadora enfrente, le digo, tú dale clic, no va a pasar nada, si se echa a perder la cambiamos, no se va a incendiar, no pasa nada, dale clic, quítale ese miedo, pero en verdad todavía sucede. Y nada más así para hacer referencia ahorita que hablaba justo de lo de su patrimonio, en verdad el hecho de que muchas veces cuando van a un cajero, porque todavía vamos a un cajero físico, y se acerque a alguien porque los ve temerosos, porque justamente los delincuentes buscan esa vulnerabilidad, así como en ese mundo físico, así lo hacen en el ciberespacio, en el mundo digital, y no falta el de que, yo le ayudo, y me ha tocado conocer en muchos casos en donde en ese momento les cambian la tarjeta, y le dicen, bueno, sí, nada más, sí, póngale y ponga el NIP o sucede algo y se quedaron con su NIP y con su tarjeta, ¿no? Entonces creo que eso es cuestión de poner mucha atención. Si me dejas compartir la pantalla rapidísimo, nada más quiero ponerles unos ejemplos. Rápido, rápido. A ver si se puede para que puedan ver un poco en ese tema. Lo primero que sucede sobre todo es cuando les llegan notificaciones por correo electrónico. Creo que en estos últimos 2 años y derivado de la pandemia, pues muchos
empezaron a utilizar algunas plataformas digitales y muy probablemente dicen, bueno, sí, la plataforma, sea cual sea, no era mía, a lo mejor me la proveyó, ahorita que hacen referencia a que puede haber sido mi nieto, que pudo haber sido mi hijo, que justamente me ayudó a tener esa plataforma, pero el hecho de tener una plataforma significa que tienes un correo electrónico y a lo mejor nunca habían tenido un correo electrónico. Y el hecho de tener una plataforma y tener un correo electrónico significa que les puede llegar spam, ¿no? Que les puede llegar correo no deseado. Y sobre todo, insisto, si eso le cruzamos, el que ya tenían que utilizar banca en línea, que también les pedían un correo electrónico para algunos temas de registro que existen los bancos, pues el famoso phishing o el fraude que se envía haciéndose pasar por una institución bancaria o inclusive el SAT, o como hace un rato lo señalaba Claudia, cualquier otra entidad, sobre todo el tema de las vacunas, que sí, que se en relación a esta información, insisto, lo que buscan los delincuentes es explotar nuestras vulnerabilidades, pero eso es muy común. Entonces, cuando muchas veces llega un correo como esto, le descarga tu estado de cuenta y si no lo haces vamos a bloquear tu tarjeta, pues obviamente que se espantan de que vayan a poder bloquear tu tarjeta, ¿no? Entonces, a lo mejor mi primera reacción es descargar el estado de cuenta, porque muchas veces el banco te puede decir, te vamos a mandar tu estado de cuenta a tu correo, no nada más déjenos el correo ya. Pero creo que aquí es importante revisar arriba inclusive el dominio de donde vienen muchos de estos correos o leer detenidamente el correo. Muchas veces tienen faltas de ortografía inclusive o en verdad desconfiar. Si creemos que a lo mejor no vamos a poder tener ese detalle para revisarlo, pues desconfiar y buscar otra forma a través de la cual podamos tener justamente acceso a esa información. Esto también sucede mucho. Todos este tipo de correos que les dicen, si no hacen esta acción, vamos a cancelarlo, si no hacen esta acción, van a tener una multa, si no hacen esta acción, va a pasar algo, pues obviamente lo que buscan es eso, espantar a las personas y a través de ese miedo, sobre todo sucede, por ejemplo, ahora en abril, que son las declaraciones de personas físicas, y llega muchísimo correo spam del SAT. Y es que ya tuviste una cita en el SAT, y si no atiendes a esta cita y das clic en este enlace, va a haber una multa. Y pues obviamente que nos espanta, porque sabemos que en abril es la época en que todo el mundo está revisando, bueno, aquí en México la declaración patrimonial con la Secretaría de Hacienda o con otra organización o con otra institución, y pues el hecho de que te condicionen y te amenacen, por eso ya es un indicador de que algo está sucediendo y no debería estar pasando. Mejor hablar y verificar. Siempre, siempre, siempre. Esto sucede mucho. El que nos roben contraseñas de teléfono, del NIP del teléfono, cuando alguien pasa detrás, la verdad sucede muchísimo y sobre todo también yo lo veo en el sentido de que muchas veces cuando nosotros utilizamos el teléfono, puede ser que hagamos la letra más grande, ¿cierto? Y el hecho de que yo haga la letra más grande para tener una lectura muchísimo más fácil, significa que a lo mejor alguien puede pasar detrás y echar un ojo, porque mucha gente lo hace. Echa un ojo y está viendo qué estás poniendo tú, mientras tú no te das cuenta porque tú estás revisando el teléfono. Y obviamente que, bueno, a través de ello también pueden obtener nuestra información. Usar o reciclar contraseñas, o usar la famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 1, 2, lo más fácil que puedo teclear. ¿Pero qué creen? Pues son de las contraseñas más utilizadas. Ese es de 2018, pero sigue siendo 2022. Sigue siendo de la contraseña más utilizada, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del 1 al 5 al 0, aunque empiece el 0 y sea el 0, es de las más utilizadas. ¿Qué significa? Que si llegamos a tener, si se llevan a robar nuestro dispositivo, nuestra computadora, o tienen nuestro correo y quieren poner la contraseña, pues esas es de las primeras que van a utilizar los atacantes para buscar obtener la información. Entonces, hay una lista en verdad que ustedes pueden buscar muy fácilmente, ponen lista de contraseñas más usadas y les va a aparecer las de cada año. Entonces puedo decir, bueno, a partir de ahí puedo buscar una contraseña que no sea la más común. La desinformación, que era lo que hablaba justamente Claudia, nosotros nos decía, no creas todo lo que ves en la televisión. Y anteriormente se tuvo la experiencia de no todo lo que se dice en el radio es cierto. Pues ahora esto se pasa a internet y no todo lo que dices en internet es cierto. En verdad, la desinformación, insisto, lo que decía Claudia sobre lo de las vacunas, pero en general la desinformación, y ojo, hay cuentas que se crean, cuentas en redes sociales que se crean esa desinformación, ¿para qué? Para generar inquietud, miedo o para buscar aprovecharse de alguien, es muy común, mucho más común de lo que podemos creer. Entonces, ojo con este tipo de información, porque no necesariamente tiene que ser cierta, ¿no? Puede ser desinformación, puede ser fake news,
puede llegar a redes sociales, les puede llegar directamente a su WhatsApp, les puede llegar directamente a través de un correo electrónico, les puede llegar directamente a través de un SMS, les puede traer un... Entonces, hay que leer con atención y hay que sospechar, inclusive antes de dar clic o antes de reenviar, para no volvernos replicadores de desinformación. Y yo sé que muy probablemente uno de sus contactos de confianza a lo mejor se los envió, pero a lo mejor nosotros podemos poner el alto a esa desinformación si nos cuestionamos un poquito más, ¿no? O sea, a lo mejor buscamos otra forma inclusive de verificar. Si quieres, yo lo dejaría hasta acá y cualquier duda, pues nos seguimos comentando. Gracias. Muchas gracias, Ana Ivy, por tu intervención. Sin duda, todos estos escenarios que nos comentas, en algún momento alguien lo ha vivido, ¿no? Ya sea con su abuelito, papá, mamá, donde ha compartido información y te dice, mamá, es que te mando esta información porque el agua no va a haber en cuántos. Resulta que la noticia era de hace como 5 años, pero mamá creyó que era en ese momento, ¿no? Y ya es cuando uno lo detiene, pero existe ese acercamiento para decir, oye, hija, me llegó esto, ¿lo comparto o no? ¿Será cierto o no? Hay algunos casos donde no tenemos esa opción y ellos no tienen a quién consultar, qué hacer, y ahí es justamente donde se enfrentan a todos estos riesgos que nos comentan y que sobre todo hay que trabajar con acciones prioritarias en atender para evitar que estos tipos de riesgos los sigan afectando, porque la verdad creo que la afectación que se genera en los adultos mayores cuando afecta su patrimonio, se sienten vulnerados totalmente, se sienten engañados y es justamente donde se genera ese miedo de decir, no, no le doy clic porque quién sabe qué puede hacer. Y a lo mejor uno le dice, no va a explotar la compu, pero yo sí le digo a mi mamá, va a decir, no, sí, seguramente le hice algo y no va a volver a funcionar nunca, ¿no? Entonces, todos esos escenarios que nos compartes, pues muy interesantes. Y Liana, nos gustaría que nos platicaras, en el caso de México, que aquí somos pues, todas de México, platícanos qué acciones se han realizado en nuestro país en el caso de ayudar a las personas adultas mayores en la protección de sus datos o en temas de ciberseguridad. ¿Qué hemos trabajado nosotros como México? Gracias Miriam. Hola a todos. Muy buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad a la Asociación Iberoamericana, a Mis Datos Soy Yo y a ti Miriam de poder estar acá, de hablar de ese tema tan importante y además dirigido para un sector tan relevante. Ya nos mencionabas datos bien interesantes al inicio de la conversación. También agradecer poder compartir la conversación con mujeres como Claudia y como Ana Ivy, tan expertas en el tema, y contigo desde luego, Miriam. Previo a contestar la pregunta, me gustaría también retomar un poco de lo que comentaron mis colegas y dar un poco de datos duros respecto, ¿no?, a este sector de la población y a su relación con las tecnologías de la información y comunicación con el entorno digital. Actualmente el 12% de la población en México es adulto mayor, son 15.1 millones, y bueno, es un crecimiento exponencial, como lo comentábamos al inicio. Pasaron de ser 5 millones en 1990 a 15 millones en el 2020, ¿no? Esto habla de un proceso de envejecimiento que se observa a nivel mundial. Respecto a cómo usan las telecomunicaciones y las TIC, cómo están involucrados en el entorno digital, pues bueno, tenemos que de los 84 millones de usuarios de Internet, 8.7 millones son justamente adultos mayores de 60 años. De los 88 millones de telefonía celular, 14 millones son adultos mayores. O sea, no es un número menor, ¿no? Son varios los estudios que incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde tengo la oportunidad de colaborar, ha emitido que, por ejemplo, en cuanto a perspectivas, sí determina que este sector de la población es el más vulnerable y blanco de estafas virtuales y de los ciberdelincuentes, justamente por el tema de alfabetización digital que más adelante me gustaría tocar. También, por ejemplo, tenemos otra encuesta en la que se señala que el 20% de este sector utiliza su celular para realizar operaciones financieras básicas. Tenemos, por ejemplo, encuestas que emite el IFT en el que nos dicen que los adultos mayores, su actividad preferida para hacer en Internet con su celular es el envío de mensajes vía WhatsApp y Messenger y visitar las redes sociales. Y bueno, la que en menor proporción realizan justamente es navegar por Internet y realizar transacciones bancarias, ¿no? Pero también datos muy importantes que, por ejemplo, publicaba hace poco tiempo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
señalaba que cada día 3 adultos mayores reportan incidentes cibernéticos. La cifra, la verdad es que es muy alta y solamente, obviamente, en la Ciudad de México. El modus operandi, también como Aníbal lo comentaba, es la ingeniería social, ¿no? Los engaños para este sector de la población es por donde más atacan. Y bueno, justamente porque no tienen la experiencia necesaria para el manejo, ¿no? De las plataformas, de las redes sociales, en fin. Un poco ya hablando, miren, de lo que se ha hecho en México, desde luego, y lo vamos a tocar, falta mucho más que hacer, pero bueno, ¿qué se ha realizado? En primer momento tenemos un marco jurídico e instituciones que garantizan la protección de este derecho de proteger los datos personales. Leyes generales y federales que garantizan esta protección, instituciones como el INAI o como los organismos garantes locales que además también emiten regulación en la materia para garantizar la protección de los derechos, de este derecho y de toda la seguridad en el entorno digital. También tenemos muchos esfuerzos en materia de difusión de información, de la emisión de recomendaciones, de la emisión de guías. El INAI tiene un catálogo extenso en la materia. También los organismos garantes tienen y realizan eventos. Las policías cibernéticas a nivel federal, pero también a nivel local, hacen esfuerzos importantes para emitir alertas dirigidas a personas, a adultos mayores. El instituto propiamente también, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha hecho un esfuerzo en este sentido, en materia de difusión. Por ejemplo, analizamos, comparamos y desglosamos las políticas de privacidad de las principales redes sociales, de plataformas para pedir alimentos, por ejemplo, y las ponemos de manera más clara y más sencilla, ¿no? a la mano de los usuarios. Y el otro punto que me gustaría destacar y que creo que es donde también tenemos que empujar todos los esfuerzos es el tema de la alfabetización digital. Ya existe el marco regulatorio, ya existen los organismos que garantizan. Sí estamos difundiendo recomendaciones, verificación de 2 pasos, ¿no? Instala antivirus. Pues sí, pero la realidad es que las habilidades digitales de este sector de la población, pues a veces no permiten que esas recomendaciones se lleven a cabo. Yo le digo a mi mamá, sí, mamá, es que activa tu verificación de 2 pasos en el WhatsApp. Y me dice, ¿what? Ay, hija, vi en las noticias que por WhatsApp le pidieron dinero y depositaron, ¿no? Últimamente, ¿qué ha sido la noticia? Clonar ahí el tema de las cuentas y pedir dinero. Sí, ma, se me ocurrió, para serles honesta, así fue. Activa la verificación de 2 pasos, ma. No, el tema de la alfabetización digital viene desde la apropiación justo de las tecnologías, de las telecomunicaciones. Es algo en lo que el instituto ha tratado de trabajar, de darle prioridad. Primero, enseñarle al adulto mayor, no primero, pero a la par, cómo utilizar tu celular, tu tableta, ¿no? ¿Qué es la tecnología? Y también, entonces, bueno, pues puedes llevar a cabo estas recomendaciones. No olvides que hay un montón de riesgos, no olvides que hay un montón allá afuera de gente que quiere obtener tus datos personales y tu información, pero bueno, pues primero aprende a usarlo, ¿no? Entonces, la alfabetización digital me parece que son esfuerzos que en México se han hecho importantes. Justo también Claudia mencionaba que ellos lo realizan, ¿no? Estos temas de cursos. Nosotros desde el IFT damos cursos presenciales en línea de tecnología para adultos mayores, especialmente dirigidos a adultos mayores. Los enseñamos a utilizar su celular de manera básica, desde prenderlo, WhatsApp, abrir cuenta de correo, abrir las redes sociales, cómo revisar políticas de privacidad. La computadora también desde cero. Hemos emitido, por ejemplo, una guía en la que de manera muy sencilla saben cómo prender un celular, tomar una foto, entrar a YouTube, crear una cuenta, en fin, mecanismos de alfabetización digital, de habilidades, proveerlos de habilidades digitales para pues, que puedan justo hacer caso de estas recomendaciones, ¿no? También creo que algo relevante que se ha hecho es emitir estadísticas, encuestas, todos estos datos que hemos manejado. Es relevante saber los hábitos de consumo de los adultos mayores, dónde estamos, nos permite saber dónde estamos y dónde hay que enfocar
los esfuerzos, ¿no? Y es algo también lo que el instituto ha tratado de intervenir con la Enduti, por ejemplo, con las encuestas que realizamos a este sector de la población, emitiendo indicadores y, bueno, información de utilidad. Me quedo hasta aquí con esta respuesta. Mira, muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. Sin duda, la parte de la alfabetización digital es totalmente vital porque es la forma principal donde les enseñamos el cómo utilizar esos recursos tecnológicos, ¿no? Yo tengo y conocidos muchos que dicen, yo no quiero utilizar mi teléfono porque no sé ni cómo y que mejor me explique el nieto, que mejor me explique el primo y después todo el mundo ocupa el teléfono menos el abuelito, ¿no? Entonces, en ese escenario a veces ocurren situaciones donde ellos ni siquiera entienden cómo funciona lo básico, elemental que les ayuda, ¿no? Y muchos tienen, pues yo lo tengo por si me llaman, pero realmente no hago uso de él. O el abuelito que yo me la paso en Facebook buscando promociones y ofertas y resulta que a través de esos engaños logran obtener sus datos o son víctimas de fraude o caen en situaciones por ya decir, estoy aprendiendo, pero además de aprender a usarlo, ahora aprende a protegerte, aprende de estas medidas y los riesgos a los que te expones para que tengas esa previsión con diferentes medidas. Muchas gracias. Y ahora me gustaría platicar con Claudia, que nos cuentes desde las actividades que hace la asociación, ¿cuáles son los principales retos y desafíos? Ya nos comentabas tú que tenías ciertos temas de alfabetización, la gente de adulta mayor acudía a ti para ciertos elementos de protección de datos que tú les ayudas. Platícanos cuáles son los retos y desafíos que tú identificas en este sector. Bueno, pues fíjate que tenemos, yo creo que, mira, voy a compartir mi pantalla. Yo creo que esta es una de las más importantes. A mí esta imagen, bueno, me conquistó desde la primera vez que la pude ver. O sea, así tal cual lo podemos traducir, ¿no? A los dispositivos que tenemos todos. Y que a veces se nos hace como complejo, por ejemplo, mis hijos, que digo, yo no me siento, obviamente no soy un adulto mayor, pero pues se les hace como imposible entender que no había algo touch. Ya no estamos hablando de una televisión a color. O sea, vemos nosotros, bueno, pasamos en estos videos, ¿no? Precisamente con los abuelos que se atacan de la risa de cuando les ponen un teléfono de los de antes, ¿no? De los del carrusel para marcar, que no saben qué hacer con ellos. O sea, no saben ni por dónde tocarlos, ni lo que es descolgar una bocina. Bueno, digo que me pasó una vez con una amiga de mis hijas y le digo, oye, pues si quieres marcar el teléfono de la casa. ¿Cómo? Sí, le digo, no tienes un teléfono en casa, o sea, no sabía lo que le estaba hablando. O sea, le estaba hablando en otro idioma, literal, o sea, es otro idioma, pues sí, o sea, generacional, pero creo que también tenemos mucha culpa o sea, los papás, los abuelos, ¿no? Que hemos dejado también como que todo se vaya tan a lo digital, pero mira que cuando se va la luz, ¿no? Ahí estamos todos sufriendo cuando nos colgamos todo nada más de lo digital, en fin. Yo lo veo con este camino y sin embargo, bueno, ven ahí, ¿no? Chicos, saluden que llegaron los abuelos, ¿no? Y viene, bueno, con un bastón, el cassette, que yo creo que muchos de los que estamos aquí, a mí todavía me tocaron, pues por supuesto los LP, y se trata yo creo que también como que de involucrar mucho, de que sepamos que realmente se trata de medios diferentes de reproducir lo que se podía en el tiempo de cada quien, pero que al fin y al cabo los abuelos también vivieron esta transformación que hubo en su momento, como nosotros la hemos estado viviendo. Entonces, tratar de que se incorporen, ¿no? Los adultos mayores a lo que vivimos hoy día a día es complejo, esta brecha generacional, sin tocar la brecha digital, o sea, primero la brecha generacional que estamos viviendo, para nosotros es un gran reto, un gran reto, o sea, que es de ida y vuelta, porque no solamente los chicos, sino que también los abuelos se sienten en esta diversidad de emociones. Se sienten aislados porque, o sea, creen que no pueden, porque creen que nunca van a poder encender una computadora, porque creen que un teléfono es cosa del diablo. Yo les digo algo que yo pasé en un tribunal federal hace 20 años, que eran puras máquinas mecánicas, y resulta que llegan las computadoras y las señoras que tenían por lo menos 25 años más grandes que yo, o sea, que eran todavía personas jóvenes, pero todas las mayores de 50, 60, decían literal, esto es una cosa del diablo.
O sea, y que no se animaban. Además de que muchísimos teclados se descompusieron porque pues con la fuerza, ¿no? Que antes se escribía con las máquinas mecánicas, pues lo implementaban en los teclados descompuestos, ¿no? Entonces sí pasar de esto, en donde puede incluso sufrir hasta una depresión, un adulto mayor, porque se siente con esta falta de capacidad porque no los acompañamos. Nos desesperamos mucho. Y creo que aquí viene mucho el valor de la empatía, que nos toca a los que estamos en medio. Yo creo que todos los que estamos hoy el día aquí, es decir, que no somos adulto mayor, pero que ya no somos unos chicos, que sabemos ya un poco del manejo de la tecnología, que si bien no somos nativos digitales o no estamos con este cliqueo desde que tenemos menos de 2 años de edad, como ahora son los chicos, pues hay que tratar de hacer esta empatía. A ver, si mi hijo es un crack, ¿no? En la tecnología, pues hagamos que le explique al abuelo. A lo mejor tendrá un poco más de paciencia que yo y a lo mejor si yo soy más consciente, como lo decía Eliana, ¿no? O sea, de todos los riesgos, pero sé que definitivamente no me va a entender nada y que a lo mejor le voy a crear un conflicto mucho mayor a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, porque si no creen que puedan manejar un chat de WhatsApp, pues mucho menos, ¿no? Imponerles pues retos mucho mayores y decir así como que, ah, no sabes. O sea, que no viste que esto puede ser una estafa. El sentido común en los medios digitales es otro de los retos que tenemos en la asociación. El sentido común y el pensamiento crítico que se tiene que desarrollar al igual en los niños que en los adultos mayores. Y claro que en los adultos medianos, vaya, o en los adultos maduros, eso es lo que más nos falla y con lo que más caemos en las estafas, ¿no? En las críticas. Yo le damos mucho esto en las charlas que tenemos con los abuelos, porque es como incluir todo el valor de los mayores en lo digital de los chicos. Es decir, no se tiene por qué perder lo tradicional de los abuelos porque solamente veamos lo que está en medios digitales con los chicos, porque si a esto nos acostumbramos, entonces empezamos a normalizar que todo lo que está fuera de las pantallas está out en la vida, que si no sucede en las pantallas, no pasa, ¿no? Que es este lema que se utiliza tanto de si no está en Facebook, quiere decir que no pasó. Entonces, si esto lo normalizamos, vamos a desaparecer de nuestra vida los abuelos, porque muchos de los abuelos pues no participan en ello. Entonces, creo que también tenemos que hacer que este poder que tienen los abuelos de la experiencia, de la sabiduría, que si bien no está en medios digitales, pues eso no quiere decir que no valga, ¿no? O que sea menos valiosa que lo que está en una computadora o que se puede acceder a través de algún medio electrónico. Esto es importantísimo. Hay abuelos que son enciclopedias completas, que nos pueden contar una geografía de nuestro país, de costumbres, de cultura, y que pues seguramente todo eso no estará dentro de un iPad, dentro de una tableta o dentro de un teléfono inteligente, pero que, insisto, puede ser incluso mucho más valioso de cuestiones que encontramos. Hay que ser muy conscientes a los abuelos, esto nos pasa mucho, esto es una presentación que tenemos un poquito, pero bueno, de cómo compartimos, ¿no? Todas las imágenes, ¿no? De los chicos, esto es algo que tenemos que hablar mucho con ellos, sobre todo, insisto, los cuidadores, que se nos hace muy fácil tomar fotos, compartirlas con todo el mundo. Es difícil, sí es difícil decirle a los abuelos, pero pues es algo que va siendo como una cultura. Yo en lo personal pongo muchas veces, tenemos un chat en la familia, ¿no? Y les digo, esta foto, sale un compañero o una compañera de mis hijos, esto no se puede compartir con nadie más porque viene otro chico. O aunque vengan solo mis hijos, les digo, esto es para ustedes, por favor, no lo compartan con nadie más ni de la familia. Porque de ahí brinca y no sabemos después dónde acabó, ¿no? Que sabemos que se queda en el chat solo de nosotros. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué comparten tanto los abuelos? Nos damos cuenta en las charlas. Bueno, no saben muchos términos tan básicos como lo comenta Eliana, lo que es identidad digital, huella digital, ¿no? Pero lejos de todavía irnos a estas estafas diarias que viven en el tema de los bancos, como nos comentaba Ana Ibi, ¿no? Que está como complejo, pues vemos que miren, primero, aquí esta estadística me gusta mucho, que se nos olvida que cuando estamos en redes sociales, porque ahora para ser una abuela
¿no? O una abuela que está obviamente dentro de lo digital. Hay que tener Facebook, hay que tener Instagram, hay que tener participar en alguna red social. Se nos olvida esta estadística que se me hace sumamente importante. Todos, porque es un 98.4% de los internautas, al menos en México, la utilizamos para presumir la vida. Y si utilizamos para presumir a lo mejor lo que no somos, pues entonces tenemos que partir de lo que tan importante nos dijo Anaí, en Internet, bueno, los medios digitales, no todo lo que parece es real. Y esta foto me gusta mucho ponerla porque vemos una hermosa playa, ¿no? Al lado una cerveza, que si alguien lo sube en una red social decimos, qué bonitas vacaciones, o sea, qué envidia. Esta es la realidad de esa fotografía que estaba en redes, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes tenemos que enseñárselas a nuestros papás, a nuestros abuelos, a los chiquitos también, porque son parte de esta cultura del pensamiento crítico y del sentido común. Las fake news, que bueno, insisto, pues los premios, ¿no? Que de esto podríamos pasar muchísimas diapositivas, que las marcas más reconocidas regalan miles de pares de tenis, ¿no? Y que los abuelos dicen, mira, claro, para mis nietos, ni siquiera lo piensan para ellos, ¿no? Para mis nietos y caemos con las estafas. Esto es lo que más pasa con los abuelos, que desconocemos los riesgos, pero nos gusta mucho platicarles de lo que pasa porque realmente no lo conocen. O sea, le hablas de un grooming a una mamá y a veces no pasa, se lo dices a un abuelo, pues menos, ¿no? Entonces, si son cuidadores, yo insisto mucho en esta fase que reitero, en México ahora es mucho, muy fuerte, pues hay que hablarles de estos riesgos y los talleres para eso son, para la asociación son importantísimos. Aquí les decimos de qué se tratan cada uno de los riesgos, para que sepan lo que puede implicar un clic como compartir una foto y de ahí en adelante, ¿no? Una foto donde venga el uniforme de su nieto, donde se puede identificar en la escuela, donde se vea que está entrando a la casa, donde se pueda advertir en un mensaje en una red social que están solos en casa, o que sean, o donde se vean las placas del automóvil, en fin, ¿no? Hay muchas situaciones. Entonces, decirles por lo menos de qué se tratan cada uno de estos riesgos, que, bueno, la etiqueta algo tan simple como el comportamiento adecuado en Internet, es decir, también hay que portarse bien en Internet, también hay que ser educados en Internet, que esto se nos va mucho. Bueno, pues el ciberbullying, el acoso en Internet, por supuesto el grooming, saber que así como no todo lo que parece en Internet lo es, que hay muchas personas adultas que se hacen pasar por niños precisamente para contactar a otros chicos que sí lo son, ¿no? Y cometer diversas conductas que afortunadamente ahora son consideradas como delito en muchas partes del mundo y que no es precisamente alguien que está aquí a una cuadra, sino que a lo mejor hay alguien que está del otro lado del mundo, pero eso no quiere decir que no pueda hacerle daño a mi hijo a través de un medio digital o a mi nieto, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos riesgos es de lo que nos ocupamos mucho en la asociación, los de los niños, los de los adultos, las brechas digitales, por supuesto. Esta es una frase que vi en una conferencia de Anaí, que me cautivó también, que cuando le escuché la primera vez que vino aquí a San Luis Potosí, me gusta muchísimo, que creo que esto es algo que deberíamos de pegar en todas las casas de los abuelos y de nosotros mismos, en donde dice, bueno, que no nos rehusamos a enseñar a leer a los niños porque puedan encontrarse algún libro inadecuado, ¿no? Esto es muy importante, enseñar a los abuelos a quitarles el demonio a la tecnología y a transmitirles esto positivo, ¿no? De lo bueno. Miren, acaba de pasar un evento con una muy buena amiga, perdón, ya sé que ya me excedí mucho del tiempo, Mili, corto con esto, en donde dice que trae un reloj inteligente y a las 4 de la mañana le avisó que sus pulsaciones cardíacas eran muy bajas. Gracias a eso se pudo ir al hospital y le pusieron un marcapasos y salvó su vida. Entonces, claro que la tecnología es muy buena, claro que ha venido a mejorar la calidad de todos, pero tenemos que aprender a usarla y tenemos que ser muy, muy empáticos con quien no tiene esta capacidad por brecha de uso, por brecha de calidad, por brecha de conocimiento, o sea, por cualquiera que sea esta, bueno, pues tratar de allegarlas. Bueno, yo me quedo con esto. Les podríamos, insisto, esto es una parte de un taller que tenemos de la Asociación para Abuelos y vemos, yo creo que la parte más difícil que no llega, y a lo mejor ahí Liana no me dejará mentir, no llega. No vemos estas estadísticas donde podamos advertir que efectivamente esto sucede, ni por parte de las autoridades, por parte de sociedad civil. Falta mucho trabajo por hacer para que esto realmente
llegue a ser una cultura en nuestro país. Yo creo que tenemos un camino todavía de mucha piedrita en el camino, así que pues yo creo que la invitación de hoy por parte de la asociación sería sumar esfuerzos, sector institución, sector sociedad civil, sector academia, sector pues de estas colaboraciones internacionales como es hoy con Mis Datos Soy Yo, entonces, y con Red Iberoamericana de Derecho Informático. Así que falta mucho por hacer, pero que llegue, creo yo, que es el mayor reto. Muchas gracias, Claudia. Sin duda, esta parte de la brecha cerrando a través de que podamos enseñarles a utilizar la tecnología, pero también va como un conocimiento en cadena. Por ahí platicabas el escenario donde tú le dices a tu mami, pero para eso necesitas tú estar informado como papá, ¿no? Sobre el tema del sharing. Entonces, como una necesidad de capacitar tanto a los niños para tener el acercamiento seguro a la tecnología, a los papás para que sepan también estos riesgos y ahora también a los abuelitos para que conozcan sobre estos riesgos a los que se enfrentan. Y creo que en esta parte es muy importante esta cuestión de empatía de las nuevas generaciones, ¿no? A veces los mismos niños se desesperan de explicarle al abuelito. O uno anda tan en la carrera que es de, ay, mejor yo lo hago, mamá, yo te hago el depósito. Y todavía me ha tocado ver, por ejemplo, familiares cercanos que dicen, yo no confío en la banca en línea porque quién sabe qué pasa con mi dinero, mejor voy y saco del dinero todo, que yo lo tenga físicamente, ¿no? Exponiéndose a otro riesgo de que pueda ser robado de manera física, ¿no? Entonces, todos estos elementos que a veces incluirlos y cerrar esa brecha implica también concientizarlos y es justo donde viene la pregunta para Naivi. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las personas adultas mayores a concientizarlos sobre la importancia de proteger sus datos personales? Gracias, Mili. Pues justo lo que comentaba Claudia, educarnos todos, insisto, no, o creo que muy poco podrían decir soy experto en realmente saber cómo funciona 100% un dispositivo y todas las aplicaciones que estoy cargando los voy a poder explotar, ¿no? O voy a poder utilizar a su favor. Pero como bien refería, y me acuerdo que hace tiempo justo también dábamos una plática a adultos mayores y hablábamos de los valores de ayer con las tecnologías de hoy, ¿no? Porque al final del día, los valores que como adultos mayores impartieron a sus hijos y que quieren ver reflejados en sus nietos, también los queremos ver reflejados en ese entorno digital, ¿no? Porque es para el bienestar de todos. Sabemos, o ahorita justamente hablaba Claudia muy bien de muchos de los retos que hay. Yo me acuerdo mucho que me decían de chica, no hables con extraños. Y el no hables con extraños aplica también en Internet. Entonces siempre digo, le comento a los abuelos, si ustedes le dicen a sus nietos no hablen con extraños, ¿por qué ustedes hablan con extraños en Internet? ¿No? Porque cuando alguien me contacta y que no conozco, pero de alguna extraña forma, hay un ataque de phishing que a lo mejor nosotros, ya hace rato hablaba Claudia de, estamos como que en medio y ya hemos escuchado mucho de la famosa carta nigeriana, que eso de que les hablen, les dice, oiga, lo contacto desde Sudáfrica, Nigeria, porque mi cliente falleció y coincidentemente de las miles de millones de personas que hay en el mundo, tiene el mismo nombre que usted. Entonces, si usted me deposita este dinero, yo le voy a dar 6 millones de pesos, no 6 millones de dólares y demás. Nos encantaría que nos resolvieran la vida así, pero en verdad alguien que no te conoce va a llegar a ofrecerte 6 millones de pesos o 6 millones de dólares. Pues, no lo creo. Entonces, el aceptar comunicaciones de personas extrañas, sobre todo considerando que gran parte de todos esos supuestamente perfiles que aparecen en redes sociales, pues son apócrifos, no son ciertos. Es muy fácil generar un perfil, agarrar una fotografía. O sea, ustedes ponen en algún navegador fotografía, mujer, fotografía, hombre, pueden agarrar una, pegarla y hacerse pasar por esa persona. No sabemos quién está detrás y eso también es un reto. Pero de nuevo, es un extraño y un extraño que te contacte de esa forma, pues así como nos decían a nosotros, no confíes en ellos, pues también creo que es importante que lo vayamos aplicando en ese sentido. Y hablaba Claudia también del sharing. Pensemos antes de publicar, ¿en verdad es necesario enviar esa fotografía de nuestros nietos de esas vacaciones y demás a una persona que esa persona puede reenviarla o que puede ser expuesta a esa fotografía? Yo creo que ahí es bien importante justamente pensar antes de publicar. Está muy padre que podamos guardar en los dispositivos las fotografías de nuestros nietos y nuestros hijos y ver esos recuerdos, pero también, insisto, pensemos si realmente hay una gran necesidad de exponer esa parte de nuestra vida a todas las personas, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, antes no, todavía nos tocó
que nos ponían los álbumes de fotografías, ¿no? Los álbumes de fotografías los guardaban nuestros papás y solamente se los enseñaban a las visitas cuando llegaban, o al novio o la novia, para decir, mira qué bonita se veía mi hijo vestida así. Guárdenlos para ustedes, no los compartan de afuera. Yo sé, de verdad, estoy muy orgulloso si quieren sacar esas fotografías, si quieren ponerlas ahí, pero el hecho de que ustedes, y también me ha sucedido mucho, que he visto perfiles de personas adultas mayores en redes sociales, donde en su fotografía ponen a ellos y a sus nietos o sus nietas o la familia, y en verdad esas fotografías son muy fáciles de que alguien se las pueda robar. Procuremos no hacerlo, hay que guardarlas para nosotros, hay que poner fotografías así que nos guste, pero tener cuidado de qué tanta información estamos dando, porque a lo mejor ahorita no nos da tiempo, pero si les pudiéramos decir qué tanta información pueden darle un delincuente con una fotografía, desde los metadatos, de dónde se sacó esa fotografía, desde en qué hora estaban, desde que sí, y sobre todo eso de que te sugerimos que puedas etiquetar a alguien, que están ustedes identificando a esa persona y que alguien más se pueda enterar que están identificando a esa persona y demás. Creo que a lo mejor pensaríamos un poco antes. Pero insisto, pensar antes de publicar, pensar antes de contar justamente todo lo que estamos haciendo, creo que también es bien importante. Insisto, yo conozco muchos adultos mayores que en los últimos 2 años, debido a la pandemia y pues, por la necesidad de estar conectados con su familia, tuvieron que generar o crear un correo electrónico para poder tener acceso, insisto, a las plataformas digitales, pero tengo que mandarte el enlace, ¿no? De cualquiera de esas plataformas o ahorita para comunicarnos. Necesito un correo electrónico, necesito una contraseña, necesito varias cosas. Pero el hecho de que si tengamos un correo y que lo utilicemos para todo, imagínense que es como su firma que están utilizando para todo, pues indiscriminadamente también nos puede exponer. Yo les dejo estas páginas si ustedes quieren, e insisto, pueden sorprender a sus nietos para decir, tú sabes si tu correo ha sido expuesto, yo te puedo decir si alguien ha vulnerado tu correo. Y a través de esa página, que es una página segura, que la creó un experto en seguridad de la información de Australia, Troy Hunt, justamente para informar a las personas si sus correos han sido sujetos a alguna brecha de seguridad para que se puedan tomar las medidas necesarias. Solamente ponemos el correo y a partir de ahí le podemos buscar y si, bueno, si sale en verde, felicidades, su correo nunca ha sido vulnerado. Si sale en rojo, pues les va a decir algunas de las medidas donde ustedes pueden, donde fue vulnerado y algunas de las medidas que pueden justamente hacer. Y yo sé que hay un tema y con las contraseñas. Yo recuerdo antes, nos memorizábamos todos los teléfonos de todo mundo porque no tenías otra forma de recordar los teléfonos antes de que llegaran los teléfonos inteligentes a cambiarnos la vida y a almacenar todos y que nosotros ahora ni siquiera nos podemos acordar de 4 números. Pero anteriormente recuerdo que podíamos aprendernos los teléfonos de toda la familia, ¿no? Y eran números de 8, 9 números de toda la familia, de fulanito, de sutanito, de todo el mundo. Ahorita creo que se nos ha olvidado o a lo mejor no tenemos tiempo de ocuparnos de eso, pero el uso de contraseñas en verdad es un tema muy importante. Pero es también importante y yo que el tema de contraseñas, porque a veces se nos puede olvidar y porque me ha tocado ver luego adultos mayores que, ojo, traen su teléfono y en la caratulita del teléfono trae la tarjeta con el papelito donde viene el NIP de la tarjeta y el del teléfono. Si les roban el teléfono, más allá de la información que pueda tener el teléfono, va a tener la tarjeta y va a tener el NIP del teléfono y el NIP de la tarjeta. Insisto, yo sé que es complicado muchas veces hacerlo, pero también hay otras funcionalidades que son como que bóvedas de contraseñas donde se puede resguardar su información o por lo menos Creo que veremos se un nos poco, a lo congeló un mejor poco. llevo el teléfono, pero a lo mejor llevo algo y todo. ¿Ya me escuchan? Ya, se congeló un poquito, Ana Ivy. A ver, perdón. Entonces, ya, a ver si así. Entonces, tener cuidado justo, pero esta también página les va a decir qué tan segura es su contraseña. Y cómo pueden ustedes jugar con esas contraseñas para hacerlas seguras. Pero bueno, muy importante no traer la contraseña con el teléfono en el papelito. Y la navegación en los sitios, y no sé si la puedan ver acá, que es otro tip rapidísimo. Yo no sé cuántos, muchas veces no lo hacemos, no tenemos o no lo verificamos, que cuando naveguemos en lugares seguros.
Bueno, es que ya se me congeló mi perdón, es que no fallando un poquito la red. Les voy a poner nada más rapidísimo un ejemplo, a ver si lo pueden ver, de cómo saber si navegamos en lugares seguros. Decimos que busquemos la S. Si ustedes ven aquí, donde aparecen justo estas direcciones de internet, aquí aparece un candadito. Si ustedes le dan al candadito, les va a decir que la conexión es segura. Digo, además de las cookies que les está jalando y toda la información que les está, eso es otro tema. Pero aquí por lo menos les va a decir si la conexión es segura. Si cuando aparece esta dirección, que todas estas direcciones son únicas a través de las páginas de internet, aparece este HTTP y aparece la S, significa que están navegando en un sitio seguro. Dense el tiempo de cuando entren a navegar, revisen, porque muchas veces aquí les aparece conexión no segura, o muchas veces no aparece la S, o muchas veces el candadito aparece abierto, te dice, no es una conexión segura. Entonces, procuremos no navegar en esos sitios justamente. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que esos sitios sean apócrifos y puedan apoderarse de nuestra información. Y yo creo que más importante aún, el conocimiento que podemos dar, y también se hacía referencia hace la participación anterior, de cómo podemos acercarnos a nuestros adolescentes y cómo podemos acercarnos a los adultos medios a compartir esta información es bien importante. El ser replicadores de todos estos tips dentro de nuestro entorno. Y a lo mejor, así como tenemos actividades de reuniones de familia, no sé, yo sé que a veces se reúnen los sábados o domingos a comer todos juntos. Digamos, y en la actividad de la familia de hoy vamos a decir, oigan, ¿cómo podemos cambiar las contraseñas? Y esa va a ser nuestra actividad del día y entre todos la vamos a aprender, ¿no? 10 minutos, 20 minutos para justamente replicar este tipo de conocimiento, creo que resultaría muy, muy valioso. O decir, ¿cómo podemos a lo mejor ponerle, no sé, hace un rato decía, el doble autenticación, pues a lo mejor ese día dedicarlos a hacer eso. Esas actividades que podemos, insisto, replicar en familia y que nos concentremos en esas reuniones familiares, así como nos reuníamos enfrente de la televisión para hacer muchas cosas, y vemos que ahora todo el mundo está en los dispositivos haciéndolas, pues reunámonos para hablar de la seguridad de nuestros dispositivos y compartamos la información. Gracias. Muchas gracias, Ana Ivy. Sin duda, las recomendaciones que tú nos das me parecen muy valiosas porque si bien hablamos de generar políticas públicas y todas estas diferentes acciones que pues, se pueden realizar desde diferentes actores a niveles de gobiernos, creo que también la labor principal empieza desde la casa. Así como nosotros fomentamos estos conocimiento, valores desde la casa, creo que la parte de ciberseguridad y protección de datos debe empezar justamente con prácticas como las que tú mencionas para generar desde ese entorno familiar ese conocimiento. Y para que eso suceda, necesitamos obviamente que los papás, que los niños, que todos se involucren y conozcan sobre estos temas. Ileana, me gustaría que nos platicaras cómo podemos nosotros lograr una mejor adopción de la tecnología. Platicábamos aquí de estas recomendaciones para concientizarlos y ahora nos interesa conocer qué recomendaciones podrías brindarnos para que facilitar que ellos sean usuarios de esta tecnología y podamos generar servicios y productos que vayan dirigidos a mejorar su calidad de vida y a poder hacer una utilidad y sacar provecho como lo que nos mencionaba Claudia. Gracias. Claro, sí. Riesgos siempre están presentes. Internet los viene aparejado de estos riesgos, pero la verdad es que a mí me gusta y en el instituto nos gusta mucho, sobre todo promover que los usen, que los hagan suyos. Y creo que además también, como lo decíamos, la alfabetización digital, entre más habilidades digitales tengamos, más listos estamos para atender justamente estas valiosas recomendaciones que ya se han venido dando. Veo acciones dentro de varios grupos. Mira, por ejemplo, la familia, como dices, desde casa. Invitarlos a los adultos mayores a utilizar la tecnología. Si van a hacer una transacción, yo la hago por ti las primeras 3 veces, te enseño cómo hacerlo. Si vas a dar un regalo, un celular, una computadora, es una buena idea. Pero así a la par a la que estás motivando, involucrándolos, acercándolos a la tecnología, también estar pendientes. Es necesario definitivamente, como todas las recomendaciones que aquí se han dado, estar pendiente de lo que ocurre. Oye, no te vaya a contar cosas nuevas que aparecen en el entorno digital de manera espontánea. Oye, últimamente en WhatsApp te han estado contactando, si te busca mi tía, mamá, más bien márcale,
quien te busque, márcala, si te piden dinero, marca mejor, para evitar ahí que haya, ¿qué crees, mamá? Que esto es nuevo, se están clonando ahí las cuentas y no contar, estar cercanos, que ellos también se sientan en la libertad de preguntar. El involucramiento de la familia lo creo básico y creo que es de donde se debería partir, tanto para motivar al uso de la tecnología como al uso seguro, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista de las instituciones, del gobierno, sí creo muy importante incrementar campañas, como bien comentaba Claudia, la información está, las acciones están, son muchas, pero sí no llegan a donde deberían de llegar, no siempre, desafortunadamente. Y nos pasa con muchas de las acciones, Miriam, tú lo sabrás que estás también del lado del gobierno, muchas de las acciones genuinas y muy valiosas que se hacen no llegan a quien deberían de llegar. Entonces, creo que se debe incrementar estos de parte del gobierno, la difusión de información, la información de las ventajas del uso de las telecomunicaciones y las TIC en todos los sectores de la población. Estos tipos de cursos de habilidades digitales de apropiación, incrementarse, invertir en eso que es muy importante. En medida de las facultades de cada organismo, desde luego, pues bueno, revisar y estar pendientes de las políticas de privacidad, de los riesgos de la seguridad digital nuevos que van apareciendo para poder emitir recomendaciones. Creo que es algo que debería trabajar, en lo que debería trabajar el ámbito gubernamental. La sociedad civil, por su parte, también tiene una carga importante. Seguir generando charlas y conversaciones como estas, llevando la información justamente a las personas a las que lo requieren, ¿no? Poner sobre la mesa los temas que son importantes, como es la protección de datos personales y la seguridad digital de los adultos mayores. Creo que desde la parte de la sociedad civil también hay una responsabilidad importante y un trabajo que hacer para involucrarlos en estos sectores y además proteger y darles recomendaciones respecto a un uso seguro. Y me gustaría añadir uno más. ¿Qué pueden hacer los adultos mayores también para involucrarse? Nosotros siempre en los cursos que damos, que justo iniciamos la semana pasada con ahí 13 grupos que están aprendiendo a usar la computadora y el celular, ahí están los adultos mayores con sus libretitas muy animados, listos para aprender. Siempre les decimos que ya dieron el primer paso, que lo importante es perder el miedo. Siempre los felicitamos y animamos porque están con la intención de aprender, ¿no? Los felicitamos por aceptar desafíos. Definitivamente para este sector de la población el acercarse a la tecnología es un desafío que muchas veces no quieren tomar, ¿no? Y ya tratar de involucrarse es algo aplaudible. Que les decimos que tengan objetivos razonables, que no quieran el primer día estar, ¿verdad?, subiendo documentos en la nube, y entendiendo lo que la conversación de sus nietos está, o querer jugar videojuegos, en fin, que se establezcan objetivos razonables, cómo prender el teléfono, cómo interactuar en un grupo de WhatsApp, en fin, que sean pacientes, que se acerquen a profesionales. Eso también ayuda en medida de lo posible. Hay mucha oferta de cursos gratuitos que los acercan a la tecnología con profesionales que tienen paciencia, que saben lo que hacen, que tienen métodos para enseñarlos y que podría ser una opción viable para aprender y que se diviertan. Siempre tratamos de decirles eso. Felicidades, ya están acá. Diviértanse, la tecnología tiene un montón de beneficios, muchos más que los riesgos. Eso también lo dejamos claro. No hay que dejarlo de lado, que existen riesgos en el uso de la tecnología y del entorno digital, pero son muchos más los beneficios y entre más sepan, más listos van a estar para prevenir esos riesgos, ¿no? Y es un poco, mírame ahí, a manera de no extenderme mucho, que el tiempo ya también apremia, un poco lo que se recomendaría para los distintos grupos, ¿no?, y sectores de la población sobre qué hacer para una mejor adopción de las TIC. Muchas gracias, Ileana, por tu intervención. Sin duda, creo que hay mucho que trabajar y muchos esfuerzos que unir desde la parte de las organizaciones civiles, iniciativa privada y pública para generar medios que ayuden a facilitar el acceso a las tecnologías de información a las personas adultas mayores. Quiero abrir el espacio si hay alguna pregunta de los asistentes que quieran realizar a nuestros ponentes.
Y si no, cerraríamos con cada una de ustedes en una intervención breve, nada más en una frase donde englobarían qué acciones, qué retos, qué dejarían sobre la mesa como ese tema sobre el cual podamos tomar acciones tanto a nivel personal, a nivel profesional y podamos desarrollar de ahí un sinfín de oportunidades al respecto de este tema. Me parece que no tenemos como preguntas que haga la audiencia, entonces si quieren, comenzamos con Claudia para cerrar en una frase que tú nos quieras dejar sobre la mesa de este conversatorio. Ay, pues siempre les decimos esta frase al término casi todas nuestras intervenciones, es pues conoce tus derechos, bueno, infórmate, conoce tus derechos y hazlos valer. Si no conocemos precisamente toda esta gama de derechos entre la que se encuentra el de la protección de los datos personales, pues difícilmente podremos saber cómo ejercerlos y ante qué autoridades y si hay algún procedimiento al respecto. Entonces, que nunca se nos olvide eso, siempre para niños, medianos, chiquitos, grandotes, adultos, mayores, para todos. Hay que informarnos, hay que conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Anaíbi, una frase con la que nos quiera cerrar tu participación. Gracias. Pues, ¿se acuerdan cuando ustedes les enseñaban la primera clase de manejo a sus hijos o hijas en el auto y que era todo un evento, la primera clase de manejo, porque era enseñarles esa experiencia que algo que ustedes ya sabían, ya manejaban? Yo creo que en ese sentido va igual. Podemos hacer una gran experiencia el que todos utilicemos la tecnología, porque como bien le decía Eliana y Claudia, la tecnología es para beneficio de todos a diferentes niveles, pero hagámoslo entonces un evento familiar, creemos familias seguras, hagamos esas reuniones familiares donde hablemos de las preocupaciones de utilizar los dispositivos y compartámonos un tip de cómo utilizar los dispositivos. Y volvámonos replicadores de esa información. Como dice, la cultura empieza en casa y las 3 generaciones pueden unirse para eso. Gracias. Muchas gracias, Anaíbi. Ileana. Sí, yo cerraría diciendo que estamos en la década del envejecimiento saludable, según la ONU, y ya se ha determinado que la tecnología es un vehículo que garantiza justamente el envejecimiento saludable y un vehículo para acceder a otro tipo de derechos prioritarios y a servicios. Disfrutémosla, saquémosle provecho con los cuidados necesarios, pero sacando lo mejor de ella. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos por su participación, especialmente a nuestros ponentes por todo el aporte que nos han brindado en este espacio y en este conversatorio. Y desde Mis Datos Soy Yo y la Red Iberoamericana de Derecho Informático, agradecemos a todas y todos la asistencia a este conversatorio, este espacio enriquecido con valor, con la experiencia de cada una de ustedes desde diferentes ámbitos. Y les agradezco muchísimo que hayan aceptado participar en este conversatorio, que ha sido una gran experiencia y nos ha dejado un claro conocimiento y necesidades de lo que necesitamos trabajar cada uno de nuestros ámbitos de competencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Luego, Muchas gracias a todos. De Mis Datos Soy Yo, les agradecemos muchísimo.